Hola a todos y bienvenidos a esta pequeña lección. Vamos a tratar la organología y la clasificación de los instrumentos musicales. Primero que todo, vamos a definir a la organología como la ciencia que estudia los instrumentos musicales y su clasificación. Comprende el estudio de la historia de los instrumentos empleados en diferentes culturas, los aspectos técnicos de la producción de sonido y su clasificación musical. Vamos a hablar sobre la diferenciación de los instrumentos musicales de acuerdo a los principios acústicos con los que ellos suenan, y esta clasificación fue ideada por Eric Hornbostel y Kurt Sachs. En esta clasificación tenemos 5 grupos de instrumentos y los vamos a ir viendo poco a poco a medida que avanzamos. Empecemos. El primer grupo que encontramos son los cordófonos, y el sonido en los cordófonos se produce a través de la vibración de una cuerda. De acuerdo a la forma en cómo se excita esa cuerda o cómo se toca esa cuerda, podemos separarlos en instrumentos de cuerda frotada, instrumentos de cuerda percutida o instrumentos de cuerda pulsada. Los instrumentos de cuerda frotada son aquellos en los que la cuerda se frota con un objeto externo como por ejemplo un arco. Y aquí encontramos a los violines, a las violas, a los chelos y a los contrabajos. Escuchemos un ejemplo de cómo suena un violín. Bien, enseguida encontramos a la cuerda percutida. La cuerda percutida, y el más claro ejemplo es un piano, son aquellos instrumentos en los que las cuerdas se golpean por elementos externos como pequeños martillos, y esto produce una vibración que produce el sonido que todos escuchamos. Entonces, vamos a escuchar cómo suena un piano. Bien, enseguida tenemos a la cuerda pulsada. La cuerda pulsada es aquella cuerda que, como su nombre lo indica, se pulsa con los dedos o bien usando elementos externos como plectros o picks. Aquí tenemos a la guitarra como instrumento ejemplar de la cuerda pulsada. Bien, enseguida encontramos a los aerófonos, y los aerófonos utilizan el aire como su fuente de sonido. Podemos encontrar aerófonos de bisel, aerófonos de embocadura y aerófonos de lengüeta. El más claro ejemplo de los aerófonos de bisel es la flauta traversa y suena así. Bien, enseguida encontramos a los aerófonos de embocadura, y uno de los ejemplos más representativos es la trompeta, que suena así. Y enseguida encontramos a los aerófonos de lengüeta, y uno de los ejemplos más representativos es el clarinete, que suena así. Bien, los idiófonos. Los idiófonos están formados por materiales naturalmente sonoros. Se los divide según el modo de provocar la vibración. Pueden ser percutidos, sacudidos o frotados. Vamos a encontrar primero que todo la marimba, que es un idiófono percutido, y suena así.
Bien, enseguida encontramos a los idiófonos sacudidos. Los idiófonos sacudidos, como su nombre lo indica, hay que sacudirlos para poder hacerlos sonar. Entonces, el más claro ejemplo de los idiófonos sacudidos son las maracas. Bien, finalmente encontramos a los idiófonos frotados, y son instrumentos como la guacharaca o el güiro, en los que se frota con objetos externos para producir una vibración que es la que escuchamos. Los idiófonos frotados suenan así. Bien, en la siguiente clasificación encontramos a los membranófonos. Los membranófonos poseen una membrana que se hace vibrar y gracias a esta escuchamos el sonido que los representa. Entonces, en los membranófonos frotados encontramos a la puerca, llamada así por el sonido que produce muy similar a un cerdo. Luego tenemos a los membranófonos percutidos y su nombre viene de que es necesario golpearlos con objetos externos para producir la vibración en dicha membrana. Aquí tenemos un redoblante y suena así. Y finalmente tenemos a los electrófonos. Los electrófonos son instrumentos en los que el sonido se produce ya sea totalmente o una parte por corrientes electrónicas. Es necesario que el sonido se produzca o se modifique a través de corrientes electrónicas para que un instrumento sea considerado electrófono y depender de esta para poder sonar. Entonces, encontramos a los electrófonos divididos en dos grandes grupos. Los instrumentos con generación eléctrica completa, que son los instrumentos que necesitan totalmente de la electricidad para funcionar, y los instrumentos tradicionales eléctricamente amplificados, como la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica es un instrumento tradicional porque se puede conseguir en versión acústica, pero la guitarra eléctrica necesita sí o sí de amplificadores y preamplificadores para poder sonar con un volumen audible. Entonces, la guitarra eléctrica es considerada un electrófono y un electrófono eléctricamente amplificado porque el sonido se produce de manera mecánica a través de la vibración de las cuerdas, pero se amplifica por las pastillas para poder escucharla a un mayor volumen. Entonces, eh, como ejemplo de los instrumentos con generación eléctrica completa, tenemos un sintetizador y suena así. Y como ejemplo de los instrumentos tradicionales eléctricamente amplificados, tenemos a la guitarra eléctrica nuevamente y suena así. Bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos poder vernos pronto en una próxima ocasión. Gracias.